Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Yana Escobar, rediseñadora de vidas. Y bueno, pues hoy estamos aquí saludándoles, me da muchísimo gusto la gente que se empiece a conectar. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus oficinas o donde se encuentren. Y bueno, pues hoy escogí un tema que me han solicitado mucho, que es síntoma, ¿qué me quieres decir? El tema de hoy es por demás interesante porque es bien sabido por todos que las enfermedades tienen un mensaje. Ya lo decía Luis Hay, que en paz descanse, ella ya trascendió, ya pasó de este universo a otro plano. Ella tenía una frase que decía: el cuerpo habla lo que la boca calla. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos quiere decir una enfermedad. Es bien sabido por todos que cuando se dice mucho, por ejemplo, cuando alguien está enfermo de la garganta, es como muy generalizado. Cuando alguien está enfermo de la garganta es porque no ha dicho algo. Nosotros, en este caso, en toda la técnica que yo manejo, no hablamos de una generalización como tal. Tampoco hablamos de un síntoma en específico como tal y lo generalizamos para todo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ahora sí que vamos a empezar por el principio. Y antes que nada, quiero que veamos qué significa enfermedad. La palabra enfermedad proviene del latín que dice que es infirmitas, que significa falta de firmeza en alguna parte, ya sea física, a nivel cerebral o a nivel social. Es decir, física a nivel del cuerpo, a nivel mental, que es a nivel del cerebro, y a nivel social, bueno, pues que es a nivel de nuestra sociedad. Y esto significa que, leo textual, dice, una persona puede estar enferma si ha sufrido alguna pérdida de salud en los ámbitos que les comento: físico, mental y social. De ahí que, bueno, también podemos ver como lo que haya el día de hoy, que es algo que está generalizado, que eso sí está generalizado, que es esta parte de el trauma colectivo, que este trauma colectivo, que es lo que estamos presenciando, es porque nos está tocando ser testigos. No necesariamente quiere decir que alguien en nuestra familia se haya muerto, puede ser porque conocemos a alguien cercano. Quien no conoce o tiene a alguien cercano, ya sea amigo o familiar. Bienvenidos a las personas que se están conectando, gracias por vernos. Les decía, entonces este trauma colectivo, que es lo que estamos viviendo con esta pandemia, tiene mucho que ver en que estamos siendo testigos de una amenaza, de una potencial muerte. Obviamente esto no es que sea una enfermedad, porque no es una enfermedad como tal, pero es una sintomatología, que la sintomatología es una alteración en el organismo que precede a la enfermedad, ¿sale? Entonces, el síntoma va a determinar la naturaleza de la enfermedad. Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Freud, que decía que la manifestación es la parte consciente de un fenómeno inconsciente. Un síntoma para Freud es como esas partes escondidas, eso, lo que decía Luis Hay, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla. Freud lo decía de otra forma: la manifestación consciente de un fenómeno inconsciente. Y esto significa que en algún momento algo que no me di cuenta, en alguno de los artículos que he escrito, yo les comentaba que puede ser que estás en tu restaurante favorito, estás comiendo con personas con las que tú te sientes contento o contenta. ¿Y qué sucede? Que de pronto te hacen una llamada y te dan una mala noticia,
y estabas pues degustando tu platillo favorito, ¿no? No tomas en cuenta que en ese momento, ese espacio, ese pequeño instante a donde a ti te dan una noticia, que no es ni buena ni mala, solo es una noticia, pero que una noticia que para ti, para tu percepción, es una mala noticia porque en ese momento no comprendes lo que está sucediendo. En este momento tu cuerpo tiene una emocionalidad. Y quizás digan, bueno, ya, ¿y qué tiene que ver esto con el cuerpo, con las enfermedades? Queridos amigos, las emociones tienen que verlo todo, absolutamente todo. En ese artículo yo mencionaba que si esta persona está comiendo en el restaurante favorito, está hablando, está platicando con su gente, está degustando su platillo favorito, y en ese momento le llaman para darle una noticia que esta persona considera como no grata, entonces muy probablemente no se da cuenta que hay enojo, no se da cuenta que hay miedo, no se da cuenta que a lo mejor lo pone triste, qué sé yo. Esto va a hacer que esa emocionalidad probablemente, y lo más seguro, es que se enferme del estómago, que se enferme de la garganta. ¿Por qué del estómago? Porque está comiendo. ¿Por qué de la garganta? Porque por nuestra garganta pasan los alimentos. Hay alguna frase, por ejemplo, no sé si ustedes la han escuchado, por favor comenten las frases que ustedes hayan escuchado al respecto. Por ejemplo, es que esta situación no la trago, o esta situación me cayó como bomba, o me cayó como patada de mula, que esas son frases muy de nuestra sociedad, muy de nuestras creencias. No estoy diciendo que no tengamos nuestras creencias. Las creencias son parte fundamental de algo que necesitamos lidiar como seres humanos. Lo interesante de estas creencias es cuestionarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos tomar conciencia de la parte inconsciente, del momento en el que me enojé, del momento en el que me puse triste, del momento en el que o la emoción de alegría cuando empezamos con euforia. Todo esto, por supuesto que va a mejorar nuestra salud o a mermarlo. Caso contrario, les ponía el ejemplo en ese artículo que quizás alguna persona está comiendo, no sé, en un puesto de tacos en la calle, qué sé yo, o en su propia casa, y había alguno de los ingredientes del platillo echado a perder. ¿Y qué sucede? Cuando tú lo comes, si tú estás con tu gente, estás feliz, te sientes contento, que la semana pasada hablábamos que es importantísimo comenzar a reconectar con los nuestros, que por cierto estoy viendo que se está conectando mi prima, María Victoria Cela Camacho. Hola prima, qué gusto saludarte, bienvenida, este es tu espacio. Si tienes alguna pregunta, por favor hazla. De a todos los que están conectando, por favor hagan sus preguntas. Entonces, bueno, regresando a esto, ¿qué pasa? La semana pasada comentábamos la importancia de reconectarnos con nuestra gente, con nuestros seres queridos, poco a poco, despacio, respetando las medidas sanitarias, pero justamente enfocarnos y decir, a ver, me está dando miedo enfermarme, me está dando miedo el contagio. Detectar la emocionalidad es básico para que tengamos un correcto manejo emocional o un correcto manejo de nuestras emociones ante una experiencia. No hay nada de malo en tener una experiencia, la experiencia en sí no es mala. Lo que está mal es la emocionalidad que se esconde detrás de lo que yo estoy interpretando, porque todo es una percepción, todo es una interpretación. Decía Carl Gustav Jung, lo que el yo no consigue incorporar es patógeno. ¿Qué significa? Lo que el yo
no consigue incorporar es patógeno. ¿Qué significa esto? Es similar a lo que decía Freud, similar a lo que decía la señora Louise Hay, que lo que el cuerpo no consigue incorporar. Mi mente está pensando una cosa, pero a mi estómago le cayó como bomba lo que me dijeron vía telefónica, o la noticia que me dio la persona con la que estaba yo sentado, o la persona que llegó al lugar a donde estábamos. Toda esta parte es muy compleja si no las trabajamos, si no tomamos conciencia plena de qué estoy diciendo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos, amigos, cuando el cuerpo entra en una incongruencia. ¿Y qué significa que el cuerpo entra en una incongruencia? Que reprimimos, significa que reprimimos nuestras emociones. Que decimos sí cuando lo que queremos decir es no. En otro artículo también les comentaba esta parte de la importancia de el aprender a decirle no a las personas, a las situaciones, a las cosas, por mucho que estemos pensando que es la super oportunidad, o que, pues es que ¿cómo le voy a decir no si es mi mamá? ¿O cómo le voy a decir no si es mi papá? ¿O cómo le voy a decir no si es mi marido? No, pues ¿cómo crees? Se va a enojar. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta que nuestro comportamiento está condicionado por todas las creencias, las explicaciones, las justificaciones, la educación social, nuestros tabús, toda esta parte religiosa. También está condicionado lo que yo me digo a mí de lo que estoy viviendo. Como les decía hace un momento, amigos, la experiencia como tal no es mala. No es malo que no cerremos la venta, no es malo que no firmemos el contrato, no tiene nada de malo eso. Tiene un sentido, aunque en este momento yo no lo encuentre. Lo malo es la emoción que yo escondo detrás. La emoción ante la situación, lo que estoy reprimiendo, lo que me estoy diciendo a mí frente a lo que está sucediendo. Me puedo estar diciendo a mí algo frente a lo que yo interpreto de mí. Claro, es que ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, es que soy un pendejo, cómo no lo pensé, cómo es posible que no lo hubiera hecho así? Ah, es que qué estúpido, cómo no fui capaz de ver esto, ah, cómo me fui a equivocar. ¿Cuántas veces nos maltratamos de esa manera? Y vamos, todos los síntomas tienen un sentido, amigos. Todos los síntomas tienen un sentido. No es un sentido generalizado, como les explicaba al inicio de esta transmisión. No es un sentido de, ay, es que me duele la garganta porque no dije algo. No. Cuando nosotros trabajamos en Jan Escobar, Rediseñadora de Vidas, vamos a trabajar primero el ambiente emocional del síntoma. ¿Cómo vamos a trabajar el ambiente emocional? Yo necesito, a través de la técnica que yo empleo cuando trabajo con ustedes, yo necesito saber el contexto de cómo se dio el origen del síntoma. Quizás tiene que ver que apareció hace 20 años, pero ahorita hubo una manifestación. Y vamos, no a todos nos duele la cabeza. ¿Por qué no generalizo? Ay, bueno, es que la cabeza es porque estoy pensando mucho. No. Es que los ojos porque hay algo que no quiero ver. No, tampoco. Necesariamente cada parte de nuestro cuerpo tiene diferente sintomatología. A lo mejor la persona que está padeciendo de los ojos padece, no sé, una infección.
dependería del contexto, dependería de cómo esta persona está viviendo, qué está viendo, qué no está viendo, o cuál fue pero lo más importante, cuál fue la emoción, la situación de estrés, que eso es lo que trabajamos aquí en Jan Escobar, Rediseñadora de Vidas, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que sabemos. Eso es lo que nosotros trabajamos. Primero, el contexto, la situación que envolvió a ese ambiente emocional de la experiencia, y posteriormente el momento en donde hay un mayor estrés, la emoción que precede a la situación de estrés, extrema. Este juego de palabras, estrés. Entonces, bueno, es así, amigos. Entonces, la buena noticia de todo esto es que puede modificarse. Puede modificarse, claro que puede modificarse. La doctora Natalie San Mateo decía, si yo te dijera que con solo cambiar un pensamiento podría cambiar tu vida, ¿lo harías? Ahora yo se los pregunto a ustedes, si con solo modificar un pensamiento en su vida puede cambiar su vida, ¿ustedes lo harían? Déjenme sus comentarios, déjenme saber. Ay, es que eso es muy difícil, Jan. No, yo no estoy hablando aquí de que esto sea sencillo. Nada es sencillo. Todo requiere de mi esfuerzo, pero obviamente ese esfuerzo implica una satisfacción. Entonces, hay que cambiar la percepción de lo que la experiencia que estoy viviendo, de lo que yo estoy interpretando. Y por eso es que vamos a ir a trabajar con el ambiente emocional del síntoma y con la situación de máximo estrés. Por eso no podemos generalizar, porque a lo mejor a alguien le duele la cabeza, no sé, porque su hijo se cayó o porque frenó de golpe en la calle, en el coche, no sé. Aquí cada quien tiene su propia problemática y esto es lo que es importante ir analizando. ¿Se puede manejar esto, Jan? ¿Se puede trabajar? Sí, claro. Para cambiar la percepción de una persona ante la aparición de un síntoma, de una situación estresante, cuando hay una situación de estrés, el no manejo adecuado del estrés, sin duda, o el no manejo por el tiempo del síntoma, o del estrés, perdón, el no manejo del estrés de forma adecuada me va a traer sí o sí un síntoma. Siempre el estrés precede un síntoma, lo hemos platicado en otras intervenciones que hemos tenido. El manejo inadecuado del estrés o el no manejo del estrés me va a traer un síntoma, y el síntoma es el que precede la enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien va por la calle y de pronto se tropieza, se cae y se rompe la pierna, ¿sí? ¿A dónde ibas que no querías ir? Ahí obviamente, es que hay que ver la emocionalidad de esa caída, hay que ver qué venía pensando esta persona en el momento que se tropieza y se cae. Ahora, síntoma, ojo, lo veíamos, que el síntoma es lo que precede la enfermedad. Pero, por ejemplo, si para nosotros en Jan Escobar, Rediseñadora de Vidas, un síntoma puede ser, por ejemplo, una ponchadura de llanta. También eso es, tomemos en cuenta, nuestro cerebro inconsciente no distingue si estoy hablando de los pies del coche, que en este caso serían las llantas, o de mis propios pies. Yo iba a un lugar en este momento en el que al que no quería ir, y había una emoción antes. Eso es un síntoma, pero es que el coche fue el que se ponchó, sí, pero tú tuviste la emoción, tú no querías ir. ¿Y se proyecta en qué? En la llanta del coche. Entonces, es muy importante, amigos, que observemos este contexto que rodea
toda esta situación ante un síntoma. Necesitamos trabajar la historia oculta para cambiar esta percepción que rodea o que envuelve al síntoma. La historia oculta, algo que he aprendido aquí con todo lo que he estudiado, es que pues lamentablemente los consultantes, los clientes mienten. ¿Y qué sucede? ¿Qué quiero decir con esto? Que el ego, esta parte de nosotros, nuestra mente que es dual, no quiere dejar salir nuestra verdad. Esto finalmente lo que va a hacer es disfrazarlo, envolverlo. ¿Cuál es mi labor? Ir detrás y escarbar detrás de esa historia. ¿Para qué? Para que salga la verdadera historia. Y de esta forma el síntoma sea tratado con una mayor efectividad, ¿sí? El doctor Richard Davidson, él fue catedrático en la UNAM, es neurocientífico, en Harvard, perdón. Él es neurocientífico y él decía que con solo hacer un cambio profundo de conciencia se producen cambios biológicos a nivel físico, a nivel celular, se producen cambios biológicos en solo 2 horas. Esto gracias a la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? El cambio de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Nosotros, es como cuando, y en algún momento ya he puesto este ejemplo, es como cuando vamos, no sé si les ha pasado que conectan su celular en una determinada tomacorriente y de pronto le dice, carga lenta, ¿no? Tomará 2 horas para que termine de cargar tu celular, o 7 horas, qué sé yo. Y cuando nosotros vamos a enchufarlo a otro lado, dice carga rápida, tomará 45 minutos que termine de cargar tu celular. Es un poco así como funciona nuestro cerebro. Digo, esta es una analogía que pongo para que comprendamos que es una conexión sináptica. Es el cambio de switch, el cambio de quito de un interruptor, lo conecto en otro interruptor y entonces se crea un cambio de percepción ante mi interpretación de lo que yo creía que era lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia de esto, es que en mi organismo hay un cambio a nivel celular, hay un cambio a nivel molecular. Sabemos, y la física cuántica nos menciona que está demostrado que lo que pensamos afecta lo que nos rodea y afecta nuestras vidas. Y la física cuántica hoy día también es una ciencia, ¿sí? Antes era una pseudociencia, hoy día ya es una ciencia. Tenemos a Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, que también mencionaba esto. Es el cambio de percepción que tenemos lo que crea la realidad. Y cada ser humano tiene una realidad diferente. Por eso es que aquí en Jan Escobar, rediseñadora de vidas, con todos los métodos y las técnicas que aplicamos, no generalizamos ante un síntoma. Les decía al inicio de la transmisión, no es el hecho de que, ay, me duele el estómago, no sé, es que me enojé, ¿no? Por ejemplo, o me duele la cabeza, es que he estado pensando mucho, o me duele la garganta, es que hay algo que no dije, o me duelen los ojos, es que no hay algo que no puedo ver o que no quiero ver. No es tan generalizado. Hay que ir, porque cada uno de ustedes es un ente individual, independiente, con una problemática distinta, la cual no podemos tratar de una forma generalizada, sino hay que ahondar mucho más profundo. Esto
A veces incomoda, por supuesto, y es algo que yo creo en mis consultas, creo de creación, incomodidad. Y vamos, lo que sí les puedo decir es que cada consultante tiene una sintomatología diferente, independientemente de que yo trabaje con gente que tiene diabetes, el preámbulo, el contexto que precede esa enfermedad no es el mismo. Y bueno, quiero trabajar con ustedes, quiero comentarles, quiero compartirles de algunos ejemplos de mis consultantes con algunas enfermedades que han padecido y que esto hace que yo pueda darles a ustedes un mejor contexto de cómo es que se trabaja. Tengo una paciente de 49 años, mujer, 49 años, con cáncer de mama. Esta mujer estaba dedicada a su madre, 100% dedicada a su madre. Ella no tenía, su madre estaba enferma de diabetes, obviamente su madre no se estaba trabajando emocionalmente. Su madre tenía muchas enfermedades, estaba enferma del corazón, estaba enferma de diabetes, tenía hipertensión arterial, tenía triglicéridos altos, etcétera, etcétera. Ella atendía a su madre, esta consultante mía atendía a su madre y pues su mundo era su mamá, toda su atención, todo era para su mamá, para su mamá, para su mamá. ¿Qué sucede? Que cuando su madre trasciende, su madre parte de este plano y se va a otro plano, ella empieza a tener malestar físico. Posteriormente, ella es una persona que constantemente, después de que su madre murió, se va a revisar constantemente a los médicos. En uno de sus análisis o de sus revisiones a nivel ginecológico, le detectan unas bolitas debajo de la mama izquierda, que también ahí quiero hacer un paréntesis. Hay que ver, en Jan Escobar, diseñadora de vidas, trabajamos en qué parte se encuentra registrado el síntoma, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, si es arriba, si es abajo. Por ejemplo, en la boca tenemos dos arcadas, la arcada superior, la arcada inferior, pero la partimos en cuatro, porque es la arcada del lado izquierdo, la arcada del lado derecho, la arcada superior izquierda, la arcada superior derecha, etc. Entonces, sí conlleva un análisis muy exhaustivo de cada uno de ustedes, de su sintomatología. Entonces, esta mujer tenía bolitas o quistes en el lado izquierdo de su mama izquierda, y empezamos a trabajar con ella. Yo ya estaba trabajando con ella como consultante, y les quiero compartir que, bueno, esta parte cuando aparece, hubo varios escenarios. Le dan a ella sus resultados, le hicieron una biopsia y tenía un cáncer agresivo. Un cáncer que estaba en fase 2, fase 3, y pues empezamos a trabajar con ella los contextos, la emocionalidad, que el ambiente emocional previo al síntoma de cáncer de mama. Les puedo decir que sí fue una tarea para la consultante, pues de darse cuenta, tomó conciencia, sobre todo en el escenario a donde ella toma conciencia. Ella es la más chica de todos sus hijos. La señora tenía 7 hijos, y ella es la más chica de todos sus hermanos. Pero ella toma conciencia que hubo un escenario en particular a donde ella le promete a su madre en el lecho de muerte que va a cuidar de sus hermanos. Excuso decirles que esta mujer era delgada y de pronto empezó a subir de peso de una manera exponencial. De ser talla 5 se fue a ser talla 42, por ejemplo.
empezó con este tema del estrés que le estaba generando el saberse con cáncer y empezó a somatizar todo lo que estaba viviendo. Hagamos énfasis en que la somatización es el manifiesto del conflicto a nivel mental y a nivel físico, ¿sí? Hay un conflicto en ella porque, bueno, de entrada le promete a su madre que va a cuidar de sus hermanos y empieza a ganar peso y empieza a tener toda esta situación. Inclusive le salió una bola en el pie izquierdo que también tuvieron que operarle. Y bueno, ¿qué quiere decir? Esta bola nunca supimos bien, bueno, más bien no me dijo con certeza cuál era el diagnóstico concreto de esa bola. Pero vamos a ver que aquí hay de acuerdo a la mitología griega y la mitología romana, tenemos varios personajes. Ustedes recordarán el Atlas, ¿no? El que está, la escultura del hombre que se encuentra cargando un mundo a sus espaldas. Muchos de nosotros tomamos esa forma, esos arquetipos de la mitología, ya sea romana, griega, a donde empezamos a cargar cosas en nuestra espalda, responsabilidades. Y el ambiente emocional de esta mujer fue algo muy importante, algo que fue cuando ella se da cuenta en el escenario que había sido el momento en el que le promete a su madre que iba a cuidar de sus hermanos. Y sus hermanos no eran niños. Sus hermanos, les repito, ella era la más chica de todos sus hermanos. ¿Y qué sucede? De estos hermanos, ella era la que se encargó de administrar los bienes económicos. Ella se cargó a sí misma un peso que le empezó a crear conflictos a nivel, obviamente siendo tan delgada, en el inconsciente no se distingue si la persona está cargando a nivel, o sea, realmente cargando, como el Atlas, cargando el mundo, o en la mente estoy cargando los conflictos de mi hermano, los conflictos de mi otro hermano, de mi hermana, de mi tío, de mis cuñados, de mis sobrinos. Solo sabe que hay algo que está pesando. Por eso ella empezó a subir de peso. Recordemos que la grasa es protección. Entonces, si ella no hubiese subido de peso, no hubiese soportado, por ejemplo, el peso de las quimioterapias a las que ella se tuvo que someter. Entonces, fue agresivo su cáncer. Ella toma conciencia cuando vamos a trabajar esta parte de el síntoma de cáncer. ¿Qué significa? Nosotros trabajamos en Jan Escobar, rediseñadora de vidas, trabajamos un simbolismo de las enfermedades. ¿Y qué significa el cáncer? El cáncer representa no tengo tiempo. Como les comentaba, esta consultante no tenía tiempo para ella. Ella se dedicó en cuerpo y alma a atender a su madre. El tiempo que ella estuvo enferma. Y aún después de muerta, atendía las cosas de la herencia, porque su mamá les dejó dinero. Entonces atendía las cosas de la herencia, atendía las cosas económicas, lidiaba con la situación de sus hermanos. Todo esto lo que hizo fue no darle tiempo para ella. El universo en su sabiduría, su parte inconsciente en su sabiduría, para regresarla a ella, a ponerse atención, a revisarse, a checarse, le da esta manifestación de un cáncer. Entonces, ¿qué significa el cáncer? ¿Cuál es su simbolismo? Es no tengo tiempo. Ojo con los que de pronto repitan mucho, ay, es que tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo ni de hacer ejercicio, no tengo tiempo
ni de ir al cine, no tengo tiempo, bueno, ni de darme un masajito, de quedarme más tiempo dormida en la cama. No me doy el tiempo, no me lo doy a mí, no me lo permito. Entonces, ¿qué pasa? El universo manda algo. ¿Por qué? Porque si yo no me doy a mí misma, a mí mismo, no hay forma de que yo pueda darle a alguien más. Y esta mujer toma conciencia, cuando yo le digo el simbolismo del cáncer, toma conciencia, rompe en llanto y se da cuenta de que no se había hecho caso por muchos años, que había estado por muchos años poniendo la atención a lo de afuera, pero no poniéndose atención a su interior. Por eso es una bolita interna, por eso es el lado izquierdo, nuestra parte femenina, la parte de mamá, ¿sí? La mama, pues bueno, recordemos que la mama es de donde se alimenta un bebé, ¿sí? Tiene que ver, está relacionado con la alimentación. Entonces, ¿con qué he alimentado mi cerebro? ¿Con qué he alimentado mis creencias? ¿Qué pienso de lo que está sucediendo? Y bueno, pues de ahí provino el cáncer. Ella toma conciencia que no se había atendido, toma conciencia que no había prestado atención a su cuerpo, a su vida, a sus intereses, que dejó de lado por resolverle a los demás. No solamente por atender a su mamá, sino por resolverle a los demás. ¿Y qué sucedió? Ella no tiene hijos, pero se adoptó 6 hijos al momento de prometerle a su mamá que ella iba a cuidar de sus hermanos. Y esto, lo que creó en ella fue un profundo resentimiento hacia ella misma, un rechazo, una desvalorización de su persona como mujer, de su ser femenino, de su ser mujer. ¿Y qué sucedió? Creó este cáncer. ¿Por qué? Porque era necesario esta información, este síntoma, para que ella regresara a poner atención, a ponerse atención a sí misma, amigos. Entonces, ¿qué pasa? Como hay muchas cosas. He tenido consultantes con dolor, ay, es que traigo un problema renal, empiezan con que es que me duele la espalda, ok, vamos a ir a trabajar el ambiente emocional. Les puedo decir, concluyendo con esta consultante, les comentaba del cáncer, que orgullosamente es una de mis mejores consultantes. Todos son hermosos, de todos aprendo y de todos, pero les puedo decir que ha trabajado tanto con ella, con sus creencias, con todo esto, que todo el síntoma hoy día, gracias a Dios, está vivito y coleando. Está en un régimen alimenticio, hace ejercicio, ya no tiene cáncer. Le acaban de entregar hace menos de un mes su segunda revisión, porque tiene que estarse revisando cada 6 meses. Le acaban de entregar su segunda o tercera revisión y en esta revisión está limpia de cáncer. Ya llevamos así cerca de un año. Entonces, bueno, pues les puedo decir que hoy ella es un ser humano que está en paz, está tranquila consigo mismo. Ha tenido que trabajar mucho todo esto, ponerse límites, darse cuenta de ella, pero logró trascender. ¿Se puede eliminar, se puede desaparecer el síntoma o hacerlo reversible, Jan? Sí. Sí se puede. Obviamente yo no les estoy diciendo, no vayan al médico, no se traten, no se cuiden, no hagan lo que tienen que hacer, no tomen sus medicamentos. No. Aquí vamos a seguir, vamos a trabajar la parte, faltaría más, la parte fisiológica, la parte que hay que darle al cuerpo, la medicina que los médicos que saben de esto nos están mandando, pero también vamos a trabajar la emoción con la que se generó ese síntoma. También vamos a ir a trabajar el estrés que generó ese síntoma. Tengo otro consultante que él tiene 28 años
cuando llega a mi consulta, trae una costeocondritis aguda. ¿Esto qué es? Una costeocondritis es la presión del esternón hacia el pericardio. Entonces presiona, da la sensación de que va a dar un infarto. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado de pronto que están no sé, están bien y de pronto empiezan a sentir que se les duerme el brazo, ya sea el izquierdo o el derecho, que les falta la respiración, que eso es hipoxia. Entonces empiezan a tener toda esta sintomatología. Este hombre empieza a padecer este tema de no poder respirar, de sentir adormecimiento en el brazo izquierdo. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene una connotación de desvalorización, ¿sí? De necesidad de reconocimiento. Obviamente hay un contexto, él necesitaba trabajar muchas cosas con su madre. Había una necesidad excesiva de controlar. Entonces, obviamente fuimos a trabajar el síntoma. Él no volvió, solamente tuvo un cuadro de costeocondritis, pero sí que trabajamos esto y no volvió a padecer cuando él toma conciencia que lo que él quería era controlar todas las situaciones, que tenía un profundo miedo a no ser reconocido, que tenía un enojo por no ser aprobado, ¿sí? Y la raíz del enojo era parte con su madre. Entonces, bueno, él toma conciencia de esta necesidad de reconocimiento, de esta desvalorización que él no se había dado a sí mismo y empieza a mejorar. Hoy les puedo decir que él es un hombre, está trabajando, él es director en uno de los bancos aquí en México, en un área de estar ganando cierta cantidad, triplicó su sueldo, mejoró sus relaciones. Entonces, bueno, esto sucede cuando hacemos la toma de conciencia. Tengo otra consultante en Argentina, que por cierto creo que está conectada, Grace. Ella también toma conciencia, ella tuvo también cáncer de mama, gracias a Dios al día de hoy ya no lo tiene. Y en este cáncer que tuvo, les puedo decir que también toma conciencia que ella había tenido un tema que no había trabajado a su madre. Al no trabajar a mi madre, me estoy desvalorizando. Yo no me reconozco a mí, y finalmente cuando yo empiezo a darle de más al otro, empiezo a entrar en tristeza, empiezo a entrar en miedo, empiezo a entrar en depresión. Y por supuesto, esto puede ocasionar un síntoma. Entonces, amigos, vamos a pasar. Tengo infinidad de casos, infinidad de ejemplos que les puedo poner y que para ustedes son de mucha luz. Por ejemplo, tengo un consultante, 42 años. Él tenía alergias, no podía respirar. Padecía migrañas, dolores de cabeza terribles. Entonces, bueno, ¿qué significa el tema de la nariz? Como todos sabemos, las feromonas, la nariz, es el aroma que yo, a través de los aromas y a través de todo lo que yo voy oliendo, no solamente, como les decía con el ejemplo de la llanta del coche y la pierna, no solamente es oler el perfume o oler, o sea, no soporto tu olor, no soporto tu aroma, no soporto tu presencia. Entonces, este consultante de 42 años tenía alergias. Él vivía con su mamá y entonces, ¿qué pasa? Cuando él se sale de casa de su mamá para irse a vivir con su esposa y se casa, tiene sus hijos,
y se sale de su casa para irse a vivir con su esposa, pero resulta que la esposa tiene muchos comportamientos como la madre y entonces empieza a manifestar esta parte de no quiero oler a mi madre, no quiero, o sea, es simbólico obviamente, ¿no? Es quererse deshacer de esa parte. Y bueno, los dolores de cabeza, esta infinita necesidad de controlar. Este hombre padecía, era control freak, padecía el querer controlar, el deshacerse de su madre después de su ahora su ex esposa, y una serie de situaciones, controlar en el trabajo, controlar a los hijos, controlar las situaciones en su vida. Les puedo decir que hoy día él está mucho más relajado, mucho más tranquilo, él está mucho más calmado ante esta pues exacerbada necesidad de controlar. Cuando tenemos esta parte de tuvo sobrepeso también, que era esta protección, esta grasa que él creaba, porque venía cargando también. El control está relacionado 100% con el miedo y con la culpa. Y obviamente él su sintomatología de la nariz era por una cuestión de que ya no quería oler, quería deshacerse de la presencia. Porque obviamente una presencia despide un aroma, están las feromonas. Entonces él quería deshacerse de la presencia de su madre, posteriormente lo crea con su esposa, que ahora es su ex esposa, y entonces toda esta sintomatología por parte de él, con respecto a la nariz, con respecto a la migraña, sabemos que las vías respiratorias aéreas son un conjunto, y él se la pasaba en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Padecemos migraña para salirnos de la cabeza, para salirnos del control. Él quería controlar, él quería manejar todas las situaciones con su madre, con su ex esposa, la madre de sus hijos, las situaciones en el trabajo. Y entonces, al no poderlo controlar, empieza a enfermar. Entonces, bueno, amigos, él toma conciencia de que ha estado controlando y que controlar no le funciona para nada. Porque no podemos, y se lo digo a varios de mis consultantes, a veces no controlamos ni los esfínteres y que pensamos absurdamente que podemos controlar a otros. Aquí el tema se llama soltar. Soltar, no vivir desde la culpa, sino hacernos totalmente cargo de lo que estamos haciendo en nosotros. Si vamos a tomar un régimen alimenticio, bueno, podemos hacernos cargo de ese régimen. Si voy a tomar una relación, bueno, yo soy el 100% de esa relación y esa otra persona que está conmigo es el 100% de esa relación también, porque no es una persona al 50%, no somos una persona al 50%, sino somos un ser humano al 100%. Entonces vamos a hacernos cargo de esto y vamos a darnos cuenta que cada síntoma me está hablando de mí, que cada cosa que yo padezco me está hablando de mí, amigos. O sea, eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Si yo tengo un exceso de peso, ok, ¿qué estoy cargando de más? Necesito ese sobrepeso para que me ayude a aguantar el peso, me tengo que hacer grande, hay una desvalorización, no me siento visto, entonces me vuelvo grande o me escondo atrás de los kilos o me vuelvo grande para que me vean. ¿Les hace sentido? ¿Les suena? Esto es algo, la obesidad es un síntoma que hoy por hoy, o una enfermedad, el sobrepeso es el síntoma, la obesidad es la enfermedad, que hoy por hoy tiene a nuestro país inmerso en el primer lugar de obesidad infantil. Entonces, es muy importante, amigos, que tomemos en cuenta, ¿sí? ¿Todos los síntomas se pueden trabajar? Sí. A través de una toma de conciencia profunda, ¿podemos hacer una diferencia? Sí. ¿Podemos cambiarlo? Sí. ¿Podemos quitarlo? ¿Podemos quitar el síntoma? Por supuesto. Aquí nos están haciendo una pregunta. Dice, cuando estoy con mi mamá, me siento triste y deprimida. Ok, para la persona que hizo esta pregunta, le quiero comentar, sí, aquí habría que ver
todo el contexto. ¿Sí lo puedes cambiar? Claro, porque es tu emoción. Tú puedes elegirlo. Tú puedes decidir si lo cambias o no lo cambias. Si quieres seguir viviendo en ese lugar, si quieres seguir sintiéndote triste. Habría que ver, ¿sí? ¿Para qué tú estás haciendo lo que te haces? Porque tú estás yendo, te sientes triste porque a la que estás traicionando no es a tu mamá. Tú estás yendo a ver a tu mamá y le dices a tu mamá que sí, o le dices a quien sea que sí, cuando realmente no quieres hacerlo. Quizás ahí podrías crear algo con tu familia, hacer un rol para ver a tu mamá, no sé. Digo, me estoy inventando el ejemplo, necesitaría conocer el contexto claro para saber qué es lo que requiere la persona, ¿sí? Pero en este caso, la persona que me está haciendo esta pregunta, haz acuerdos contigo, porque primero yo tengo que hacer acuerdos conmigo. Yo no puedo pretender darle al otro atenciones, amor, paz, tranquilidad, alegría, si primero yo no me lo doy. Y si mi cuerpo me lo está diciendo, si mi cuerpo me está hablando a través del sobrepeso, de la migraña, de la no respiración, del cáncer, si mi cuerpo me está hablando, más me vale hacerle caso. Si me está mandando un síntoma, más me vale hacerle caso, porque al rato se va a desatar en una enfermedad, y una enfermedad como la de mi consultante, que era una enfermedad terminal, la de mis consultantes, la de Argentina, la de México, que desataron en una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El maestro Greg Braden dice, el lenguaje de la conciencia parece ser la experiencia universal de la emoción. Va de nuevo. El lenguaje de la conciencia parece ser el lenguaje universal de la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía al inicio, que decía Jung, que decía Freud. Si yo no hago consciente mi inconsciente, va a detonar en un síntoma, sí o sí, tarde o temprano. Que les duele el omóplato derecho, que les duele el ojo derecho, que no están viendo bien. Tiene una, o sea, todo esto no es una generalidad, hay que trabajarlo. ¿Puedes cambiar tu tristeza y tu depresión de cuando vas a ver a tu madre? Sí, corazón. Primero pregúntate, ¿para qué estás yendo a ver a tu madre? Es que tengo que cuidarla, o tengo que atenderla, o tengo que, no sé. Pero date la oportunidad de cuestionarlo. Vivimos en una sociedad donde si yo no cuido a mi madre, o no cuido a mi padre, o no cuido a mis hijos, está mal visto. ¿Mal visto por quién? ¿Por ti? ¿Mal visto para ti? Tú eres el único juez, nosotros somos nuestro peor verdugo. No hay nadie que nos juzgue afuera, pero es que la sociedad es la sociedad. Pero veamos esta situación de pandemia, nos habla de una completa desvalorización, nos habla de cómo vivimos desde la culpa, donde estamos metidos en un debate si salimos, si no salimos, si nos relacionamos, si no nos relacionamos. Llegamos hasta este lugar, amigos, porque necesitamos trabajar hacia adentro, como mi consultante que trabajó hacia adentro su cáncer, pero trabajó su emoción del cáncer. Como toda la gente que viene conmigo a trabajar, sí, hay mucha sintomatología, pero no hay una generalidad. No podemos manejarlos porque cada uno de ustedes es especial, es diferente. Yo no puedo manejarlos a todos con la misma generalidad de un dolor de cabeza, de una tos. ¿Sí me explico? Entonces, amigos, si alguien tiene preguntas, ya contestamos una de las preguntas, el dolor de riñones. Es muy generalizado, volvemos al punto, tendría que conocer el ambiente emocional, pero la persona que hizo esta pregunta sí le comentaría, ¿cuáles son tus problemas en cuanto al dinero? ¿Qué te dices de ti como creador de tu economía? Porque los riñones tienen que ver con liquidez.
y la liquidez económica, con fluir, con soltar, eso tiene que ver. Me preguntan, ¿por qué estoy gorda y hago muchas dietas? Habría que ver tu contexto de obesidad. ¿Qué estás cuidando o a quién estás cuidando con tu obesidad? Hay un proceso de desvalorización. Por supuesto, necesitaría conocer el contexto completo, porque si no, esto se vuelve dual y entonces los trato a todos en una generalidad y ustedes son especiales, son diferentes, yo no puedo tratarlos, pero sí que se puede tratar la obesidad, sí que se puede tratar un cáncer. Tengo 2 personas que han sobrevivido al cáncer y bendito sea Dios, hoy son libres de esta enfermedad. Tengo personas que han sobrevivido a sus alergias, que hoy ya no padecen migraña, que ya no padecen porque son control freak. Entonces, por favor, o sea, el tema me dicen aquí que hace 15 años sufrieron un accidente y los operaron de la rodilla derecha. Le sigue doliendo. Quiero que me digas qué te estás obligando a hacer, corazón. Indaga. ¿Qué te estás obligando a hacer de la cirugía que te hicieron? Tu parte derecha es la parte de tu padre, tu parte masculina. ¿Qué te estás obligando a hacer? Es esta parte. Si fuera tu rodilla derecha sería, ¿qué te están obligando a hacer que no quieres hacer? ¿Les suena todo esto, amigos? ¿Les hace sentido? Déjenme sus preguntas, vamos a ir respondiendo al término de esta plática. Les recuerdo que esta plática se va a retransmitir por mi canal de YouTube. También la vamos a subir ahí, se va a quedar aquí en el Facebook. Y bueno, compártanla. Probablemente ustedes hoy no tengan un síntoma, pero sin duda que habrá gente que tenga un síntoma y que no sabe cómo manejarlo, que no sabe cómo trabajarlo. Hay que ir a trabajar la emoción. Puede doler, puede ser complicado, puede ser... Sí, amigos, pero es completamente liberador. Hoy estamos en esta enorme necesidad. Vean cómo estamos viviendo. O cambiamos nuestra percepción de la realidad o nos va a cargar el payaso a todos. Así de simple, amigos. Entonces, es muy importante. Tengo muchas dudas, no te puedo tratar, corazón, como una generalidad, porque no eres una generalidad, eres diferente. Tú eres diferente a mí, eres diferente a cada uno de nosotros. Pero déjame conocer tu problemática para ayudarte, déjame acompañarte en este camino y con muchísimo gusto te puedo dar una aportación, un apoyo como lo he dado a muchísima gente que hoy me sigue, que hoy está conmigo, con la que hoy trabajo. ¿No te gusta tu obesidad? Vamos a trabajarla juntos. ¿No te gusta tu problema de rodilla? Vamos a trabajarlo juntos. Amigos, les agradezco muchísimo la participación. Mi alarma, disculpen ustedes el ruido. Les agradezco muchísimo que hayan acudido a esta transmisión. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su amor, por su solidaridad con Jan Escobar, diseñadora de vidas. Infinitamente agradecida porque me permiten trabajar con ustedes y compartirles un poco de lo que hago con mis consultantes. Si en algún momento les puedo apoyar, les puedo aportar algo, por favor, manden mensaje en la página. Tenemos nuestro WhatsApp, tenemos nuestras redes sociales, Jan Escobar, rediseñadora de vidas, en Instagram, en Facebook y nuestro canal de YouTube. Les agradezco muchísimo la participación que han tenido, los amo, infinitamente agradecida por esto y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias.